Hola, soy María. Voy a enseñaros a hacer esta casita. Es una caja para guardar estas bobinas de hilo. Este es un clasificador para este tipo de bobinas de hilo. Las tenéis en mi web, pero os dejo el enlace debajo del vídeo. Y bueno, también podéis usarla para hacer otro tipo de cajitas. Veréis que es muy fácil. Vamos a empezar cortando los cartones. Os voy a dejar una plantilla con las formas de la parte trasera y de la parte frontal, y el resto tenéis aquí las medidas. Son rectángulos pues con estas medidas de 12 de ancho, 7,5 de alto, 12 de ancho, 4,5 de alto. Bueno, ya las tenéis ahí apuntadas. Esta parte son los laterales y la parte de abajo de la casita, y estas de la izquierda, estas cartulinas de la izquierda son las del tejado. Esto va a ir así, una en cada lado. Veréis que es un poquito más, estas son más largas y los laterales son un pelín más cortos para que encaje todo, ¿vale? Entonces esto es la parte de abajo, la parte del tejado, que irá aquí en la parte larga, y en esta parte corta en este otro lado, ¿vale? Entonces, bueno, pues van a ir encajando las piezas. Ahora veréis cómo van a ir encajando las piezas. Primero vamos a pegarlas todas las piezas de cartón de la parte de abajo de la caja, y luego haremos el tejado, ¿vale? Para eso vamos a pegarlas y luego forrarlas. Entonces, bueno, vamos a empezar cogiendo digamos, la parte de la fachada, de la parte delantera de la caseta, y con este tipo de cúter, un cúter de estos fuertes de carpintero, feos pero muy prácticos, vamos a recortar lo que es la ventanilla, la puertecita, ¿vale? Entonces ya os he comentado que debajo del vídeo os dejo el enlace para descargar la plantilla de esta forma de la casita. Os dejaré también las plantillas de los rectángulos, pero bueno, y las medidas y tal. Entonces recortamos la puertecita. Si veis que os queda algún canto vivo o no ha quedado lo suficientemente pulido, podéis pasarle una lima de uñas con cuidado para que quede bien fino. Entonces vamos a montar la caseta. Voy a pegar primero la fachada, digamos, la parte delantera. Lo hago con este pegamento, con Glossy Access. Os dejo también el enlace debajo del vídeo para que veáis dónde podéis comprarlo. Uso este pegamento porque seca muy rápido. Entonces, para estas cosas de cartonaje que necesitas que las estructuras, lo que vas pegando, se quede fijo rápido, veréis que enseguida que lo dejo, con un poco que lo aguante, no se cae. Entonces, bueno, este adhesivo para mí es ideal, pero bueno, hay otros adhesivos de secado rápido en el mercado. Podéis usar el que mejor os vaya, el que más os guste. Entonces, bueno, pues se trata de aguantar un poquito la estructura mientras se seca, y veréis que seca súper rápido. Le ponemos un filo de pegamento en la parte de abajo esta es la parte de atrás, la fachada posterior, digamos, y la pegamos ahí Esto es un poco lioso, ya veréis que tenéis que ir con cuidado porque tiene como la misma forma pero diferente largo, y muchas veces me despisto y lo hago por el lado que no es. Entonces, bueno, fijaros bien dónde tenéis que poner el adhesivo, y fijáis primero estas dos partes, ¿vale? Que van de lado a lado de la base. Entonces, bueno, estas laterales, que son un pelín más cortos que la base, digamos, para que encajen con las otras piezas, pues las pegamos también en la parte inferior, la pegamos sobre la base, ¿veis? Ahí quizá lo veis mejor, y los laterales pues van fijados con las fachadas, ¿vale? Entonces, bueno, ya veis, lo aguantáis, presionáis fuerte hasta que quede bien unido, fijaros en que se aguante bien pegado, y hacemos lo mismo con los dos laterales. Entonces, lo mismo, ponemos adhesivo en la parte de abajo y en los dos cantos de los laterales, de las dos partes, y pegamos sobre la base, ¿eh? Entonces, sobre la base y por la parte interior de las fachadas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, para poder forrar estas fachadas, vamos a dibujar el dibujo de las fachadas. Yo lo hago así porque a veces, depende cómo pegues, no puedes usar la misma plantilla que has usado para el cartón, porque depende cómo pegues, pues a lo mejor has pegado el lateral un poquito más inclinado, menos inclinado, y coge un poquito de forma diferente. Entonces, lo mejor es coger un papel vegetal, calcar las fachadas y luego usarlas para forrarlas. Ya veréis que luego forraremos la parte delante y la atrás. Entonces, estas piezas son para los laterales.
tienen estas medidas, ya las veis, para forrar las partes laterales. Lo que vamos a hacer es hacerle a media pulgada, que sería como 1,2 centímetros, a media pulgada, pues le hacemos un surco. Esto lo podéis hacer también a mano, con una regla o marcarlo con un lápiz y luego doblarlo con cuidado. Marcáis ese pliegue a 1,2 centímetros, media pulgada, ¿vale? 1,25 centímetros concretamente. Entonces, bueno, pues dobláis, hacéis esos pliegues, los hacéis en la parte de abajo y en los laterales, ¿vale? No, perdona, los hacéis en los cuatro lados. En los 4 lados, sí, sí. Es que la parte interior es la que va diferente. Entonces, bueno, le cortáis las esquinas así como haciendo una V un poco más abierta, yendo hasta el pico del cuadrado, ¿vale? Lo veis en la imagen mejor que he explicado. Hasta el pico y le hacéis esa V abierta para poder que nos queden esas solapas, que es las que vamos a pegar sobre el cartón, ¿vale? Hacemos lo mismo con la otra pieza de los laterales, le marcamos a 1,25 por los 4 costados, hacemos los pliegues y le hacemos esas esquinas con una V grandota, ¿vale? Entonces ahora estas piezas las pegaremos, ponemos adhesivo, siempre el adhesivo es sobre el cartón, que es la superficie más porosa. Yo a veces me despisto, pero no me hagáis caso, siempre el adhesivo sobre el cartón, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo tenemos así, lo pegamos, fijaros de pasar la mano por encima para que no queden burbujas, que quede bien fijado, que quede bien pegado, ¿vale? Estas son piezas pequeñas y no es necesario pasarle plegadera ni un trapo ni nada, con la mano simplemente ya se queda bien pegado, pero si fuera una pieza un poco más grande o una superficie más grande, pues lo suyo es pasarle un trapito para presionando sobre el papel para que se vayan las burbujas, para que no queden pegotes del adhesivo. Entonces, bueno, pues con la mano lo vais fijando. Entonces, bueno, las solapitas, pues lo mismo, le ponéis el adhesivo siempre en el cartón, que yo estoy haciendo ahí en el papel, pero no, en el cartón mejor, ¿vale? Entonces, bueno, cerráis las solapas de todos los lados, pegáis la de abajo, los laterales, con cuidado de que los picos de las esquinas os queden hacia adentro, o sea, siempre empujarlo siempre con la uña un poquito hacia adentro, que no os queden los picos hacia afuera, ¿vale? Y hacéis lo mismo pues con todas las solapas, las vais cerrando. Adhesivo, a ver, voy a hacerlo en todas las solapas mal. El adhesivo va en el cartón, ¿vale? Siempre, ¿vale? Tened cuidado si lo hacéis así como lo estoy haciendo yo, que es un poco a lo bruto, que es que a veces sobresale el adhesivo. Tened siempre a mano una toallita húmeda o un trapo para iros limpiando las manos, porque con el mismo adhesivo ensuciáis el papel, ¿vale? Yo como lo tengo ya por la mano, pues ya procuro no tocar cuando tengo las manos muy sucias, pero siempre cuando cierras la solapa, pues lo típico, te sobresale el adhesivo, se te quedan las manos sucias, pues bueno, pues id con cuidado y bueno, tened siempre eso a mano, una toallita húmeda o un trapo para iros limpiando las manos, que no se nos ensucie el papel. Como siempre normalmente trabajamos con papeles de colores claros, pues es importante tener estas cosas en cuenta para no ensuciar los papeles, ¿vale? Entonces pues hacemos esto, fijamos bien las solapas, no las soltamos o les pasamos la plegadera, ¿veis? En este caso, como este papel que estoy usando es bastante grueso, si fuera un papel de estos de encuadernar pues sería más finito, pero este es un papel grueso, pues le paso la plegadera para acabar de fijar bien los cantos, para que quede bien pegado. Repetimos la operación con el otro lado, pues lo mismo con el papel. Veréis que aquí sigo haciéndolo mal, pero bueno, no pasa nada, seguro que es perdonable. El adhesivo siempre en el cartón, ¿vale? Entonces, bueno, ponéis mira, allí parece que aquí lo hice bien. Pues bueno, pues eso, vais fijando las solapas y aquí, por ejemplo, que la puertecita está hacia la derecha, que necesitáis que esa solapilla sea más pequeña, pues con las tijeras recortáis el trozo de papel que os sobra, ¿vale? Que no se meta por dentro por encima de la puerta, ¿vale? Las demás solapas, pues sin problema, como las hemos dejado no muy grandes,
pues las pegáis con el adhesivo, las fijáis bien y nada, dejáis secar y vamos a pegar ahora los papeles que van a forrar la fachada y la parte de atrás. Vale, ¿veis? Con esto que hemos calcado antes, con los papeles que hemos hecho en la calca de las fachadas, de cómo nos ha quedado exactamente cuando hemos pegado los cartones, vamos a recortarlos sobre un papel, este mismo papel de color turquesa, por la parte, lo marcamos por la parte interior y vamos a dejar todo alrededor 1,5 centímetros, digamos, 1,25 cm, 1,5 cm. Solo en las veréis que ahora yo lo tengo aquí todo el centímetro alrededor, pero en la parte derecha y la parte izquierda no va ese centímetro porque el papel va a ir a ran del cartón. Ahora cuando lo tenga pegado lo veréis con más claridad. De hecho me equivoco al hacerlo y lo pego con el centímetro, pero luego lo repito pues quitándole ese centímetro de más, ¿vale? Hacéis unos cortecitos en lo que es la puerta, recortáis primero el hueco de la puerta y le hacéis unos cortecitos para luego poder doblar con facilidad la puerta, el papel hacia adentro, ¿vale? Pegamos el papel, ¿vale? Y ahora lo que haremos será ir doblando esas solapas, ¿vale? ¿Veis? Este es el papel que yo he repetido, ¿veis que no tiene el centímetro en los laterales? Ahora cuando le dé la vuelta lo veréis. Pero aquí no había recortado la puerta, o sea, ese día estaba bastante espesa. Entonces, bueno, yo luego lo hice así como pude, recortar la puerta, el hueco de la puerta, pero lo suyo es eso, que lo recortéis primero el hueco de la puerta y lo hagáis bien de principio, no como yo que lo repetí varias veces. Entonces, bueno, pues ahora lo que hacéis es eso, los cortecitos, que claro, yo al haberlo pegado pues tuve que hacerlos así sobre la estructura, pero lo suyo es que lo hagáis antes de pegar el papel, ¿vale? Como lo estabais haciendo en la primera parte en ese trozo de vídeo donde lo habéis visto, que lo corto antes de pegar, ¿vale? Entonces fijaros que solo tengo una solapa por la parte de abajo que irá pegada a la base, ahí donde tengo ahora la mano, ¿vale? Y luego tengo las dos solapas arriba, en la parte, digamos, del pico del tejado, ¿vale? Tanto a derecha como a izquierda va el papel a ran del cartón, de la fachada, ¿vale? Entonces hacemos esos cortecitos justo hasta el cartón, hasta donde está la forma de la puerta en el cartón, ¿vale? Y hacemos unos cortecitos como a 1 centímetro o así entre ellos y lo que haremos será, pues, veis que a mí me cuesta más porque, claro, pegado el papel es mucho más difícil, es mejor que lo hagáis, como os digo, pues cuando tengáis el papel fuera, no pegado, vaya. Entonces, bueno, pues ahora lo que haremos será ir doblando poco a poco esos cortecitos, esas solapillas que hemos hecho, las vamos doblando hacia adentro. Ponéis el adhesivo en la parte del filo de esa puerta por la parte del cartón y vais pegando esas solapillas hacia adentro, ¿vale? Intentar pues hacer los pliegues, esas solapillas pequeñitas, no, que no sean muy grandotas, porque lo suyo es que este semicírculo, esta redondez que tiene la puerta, esta forma redonda que tiene la puerta, quede lo más pulido posible y lo más redondito posible. Entonces, si hacéis las solapas muy grandotas, se quedan picos del papel y no coge una forma bonita. Entonces, esas solapitas pequeñas, lo más pequeñas posible, ¿vale? Un centímetro como máximo, incluso medio centímetro si sois pulidas y tenéis las manos finitas, y vais metiendo hacia adentro, sobre todo la parte del círculo. La otra parte, pues bueno, no tiene tanta complicación porque es más recta, pero toda la parte que es redonda, siempre que tendré en cuenta cuando hagáis cosas redondas, pues eso, que las solapitas estas que hacemos para poder girar el papel hacia adentro, que sean pequeñitas. Cuanto más pequeñitas, mejor, ¿vale? Entonces ayudaos de la plegadera para ir pegando bien el papel. Este papel ya os digo que es gruesecillo, no es un papel de estos de encuadernar, que son más finitos, pero bueno, veis que también se puede hacer perfectamente, que con la ayuda de la plegadera, con paciencia, con cuidado, vamos, no cuesta nada hacerlo. Entonces, bueno, pego también la solapa de abajo y ya tengo esta parte de abajo pulida, ¿vale? Entonces, ya os digo, todo el rato con la plegadera pues os ayudáis, que quede la formita lo más redonda posible y todo bien pulido y bien pegado, ¿vale? Entonces vamos a cerrar las solapas
de arriba, de esa parte de arriba. Cortamos los picos que nos sobren, hacemos como una V ahí también, una V grandota para que no siempre procurad que los papeles no monten unos sobre otros, porque vais añadiendo grueso de papel y más de estos papeles que son papeles gruesos y luego no encaja las cosas. Entonces cuanto más podáis quitar excesos de papel que nos sobren, que molesten, sobre todo intentar que no monten unos sobre otros, ¿vale? En ese punto en concreto no tiene mucha complicación, pero en otros sitios pues vas añadiendo grueso de papel y al final cuesta que encajen las medidas, ¿vale? Por eso no os doy a veces muchas medidas exactas, porque depende cómo lo forréis, cómo lo hagáis, dónde habéis puesto el papel, ¿vale? Tenéis más grueso que yo, el cartón es más grueso, el mío es más fino, entonces no os puedo dar, os doy unas medidas aproximadas, pero siempre coged la costumbre de ir midiendo todo para ver exactamente qué es lo que necesitáis y que ni os sobre ni os falte papel para forrar, ¿vale? Voy a pego ahora la fachada de atrás, digamos, la parte posterior de la caseta. Lo mismo, en esa parte en la derecha e izquierda va el papel arrán y arriba y abajo tenemos las solapas, ¿vale? Pegamos las solapas de arriba y luego pegamos las solapas de abajo. Hacemos esa V grande ahí en el pico y cerramos las solapas, ¿vale? Ahí, mira, pues así es como hay que hacerlo, el adhesivo en el cartón, ¿vale? Apretáis con cuidado, os ayudáis de la plegadera, vais marcando el borde, vais pasando la plegadera, que quede todo bien pegado. Hacemos lo mismo pues con la parte de abajo. Y pues eso, con cuidado, iros limpiando las manos, como os comentaba, si veis que se os ensucian las manos de adhesivo, pues ir pasándoos un trapito, sobre todo una toallita mojada, creo que es lo mejor, lo que te deja las manos más limpias, y luego os las secáis y con cuidado pues vais haciendo esto, ¿vale? Entonces, bueno, ya veis que este adhesivo es rápido, seca rápido y en nada tenemos la estructura montada, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo que os comentaba, pasaros la plegadera, ayudaros de la plegadera porque en caso de que tengáis también papel como el mío, que es gruesecillo, para que os ayude a que cierre más rápido, ¿vale? A que se seque, no que se seque, sino que se fije más rápido, ¿vale? Entonces, pues bueno, voy puliendo donde veo que hay algún canto, alguna esquina de papel, algo que ha quedado un poco pegado, pues, y lo pego. ¿Vale? Me ayudo de la plegadera y voy sellando todo, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es hacer el tejado, la tapa de esta cajita, y necesitamos pues estas dos piezas del tejado y vamos a hacer una pieza de 2,5 centímetros, la vamos a doblar por la mitad y es una cartulina blanca, sencilla, normal y corriente, con el largo de las piezas del tejado. La doblamos por la mitad y lo que vamos a hacer es pegar las dos piezas del tejado de cartón, pegarlas a esta pieza que va a hacer de unión para poder darle esa inclinación al tejado, para que coja esa inclinación que nos hace falta para hacer de tapa, ¿vale? Entonces fijamos bien la pieza de cartulina y ahora pues pegamos el otro lado, ¿vale? Ponemos el adhesivo en el cartón y vamos a pegar la pieza, ¿vale? Lo pegamos así, le dais un poco de inclinación ya para que tenga ese juego la pieza, para que nos deje hacer ese movimiento que necesitamos. Lo comprobáis, la ponéis cuando todavía esté el adhesivo mojado, lo ponéis encima de la caseta para que veáis que puede doblarse con facilidad, ¿vale? Y ahora lo que haremos será forrar esa pieza con papel estampado, ¿vale? Vamos a usar este papel rosa con estas ramitas. Podéis usar el papel que más os guste. Yo he usado los de mi colección Calma, pero podéis usar los que mejor os vengan. Entonces pegamos esa pieza en el papel. Esperamos a que seque. Yo empiezo a moverlo ahí, pero no lo hagáis. Dejadlo que seque, ¿vale? Y cuando esté seco ya podréis hacer eso que estaba haciendo, que es doblarlo un poco, ¿vale? Entonces cuando está seco vamos a cortar las esquinas como siempre hacemos cuando vamos a forrar algo,
con esa V grande, ¿vale? Dejando un pelín de separación entre la V y el pico del cartón, nada, un milímetro o 2 milímetros como mucho, y hacemos esa V, ¿vale? Entonces ahora, como ya está seco, ahora lo que haremos será doblar todas las solapas. Empezamos con las solapas más largas y luego haremos estas más cortas, ¿vale? ¿Vale? Lo dobláis, comprobáis siempre pues, que se pueda doblar, así le soltáis, veis, marcáis ese pico hacia afuera y así tendréis más claro qué es lo que tenéis que cortar de papel, ¿vale? Veis que queda un pico hacia afuera cuando dobláis el tejado, pues ahora ese pico lo vamos a cortar. Bueno, de hecho en uno de ellos lo corto y en el otro lo meto hacia adentro, que realmente podéis hacerlo así, ¿eh? En uno de ellos hacedlo como queráis. Funciona de las dos maneras. En uno quizá lo suyo sería hacerlo como lo hago aquí, que es doblando la solapa hacia adentro y cerrándola bien, y así creo que quedaba más pulido que no marcándole esa V que le he marcado en el otro lado, ¿vale? Estas son cosas que, bueno, ya os digo que ese día no estaba yo muy centrada. Entonces, bueno, no pasa nada, queda bien igual. Pero entonces ahí se ve un poquito del cartón, aunque le vayamos a forrar esa pieza por la parte interior, se ve un poco el cartón. Entonces lo suyo es que dejéis la solapa entera, sin hacerle ese pico, ¿vale? Cerramos la otra solapa, ¿vale? Cerramos las dos solapas que nos quedan y ahora lo que haremos será esta pieza, pegarle aquí en esta parte para que no se vea el cartón, que no se ve porque esto realmente es la tapa y no se ve la parte interior, pero bueno, siempre dejarlo lo más pulido posible, lo más cuidadoso posible. Pues esa parte interior vamos a forrarla con una cartulina rosa, lisa, le marcamos ese pliegue a 6 centímetros. Ponemos adhesivo en el cartón, no, aquí, no como lo estoy haciendo yo con la cartulina, vais a poner el adhesivo en el cartón y pegáis la cartulina, ¿vale? En este caso, que son cartulinas más finitas, tened un trapo a mano y pasárselo por encima. Yo lo estoy haciendo así con los dedos, pero pasárselo por encima para que no os queden burbujas, para que no os quede el adhesivo mal distribuido. Entonces pasarle un trapo por ahí, por encima, y que quede el papel lo más liso posible. No os queden gruesos de pegamento, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo colocamos así, vemos que asienta bien y ahora lo que haremos será pegar unos triángulos que yo los he sacado calcando ese pico de la caseta. Lo he hecho con cartón Pancastar, que es un cartón que es blanco, para no tener que forrarlo, ¿vale? Si vais a hacerlo con cartón gris, pues podéis dejarlo tal cual, porque es una pieza que queda en el interior de la caja y no se ve desde fuera, o podéis forrarlo, o podéis simplemente forrar la parte delantera cortando un trocito de cartulina con esa forma de ese triángulo y pegarlo por la parte de adelante, que es digamos donde se verá más. Ya os digo que no se ve, que es una cosa que queda por dentro de la caseta, de la caja, y no se ve, pero si queréis hacerlo bien, pues que quede muy pulido, pues eso, o cartón blanco o lo forráis, o le ponéis una cartulina, algo que esconda ese color gris del cartón, ¿vale? Entonces, para marcar dónde va el otro, yo lo que hago es cerrar la caja, marcar hasta donde llega la parte posterior de la caja y pego el triángulo, lo pego un par de milímetros más hacia adentro, ¿vale? Lo he marcado bien digamos que donde tendría que ir ese triángulo,
y lo pego así, pues eso, igual, con adhesivo en los dos filos del triángulo y aprieto, fijo y con las dos manos aprieto hasta que está el adhesivo seco, que ya puedo soltarlo, ¿vale? Es rápido. Entonces, bueno, pues aguanto hasta que está seco y vuelvo a comprobar que lo haya pegado bien en el sitio que corresponde, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es pegarle esta pieza, que también os dejaré en la plantilla para descargar, estarán todas las piezas juntas, esta pieza con esta forma, y tenéis que tener en cuenta de dejarle una solapilla por arriba y por abajo de medio centímetro. 3 milímetros, 4 milímetros, no es muy ancho, porque lo que vamos a hacer es que nos va a servir esa solapilla de base para poner el adhesivo y pegarlo en el filo del tejado. Ahora lo veréis donde lo pongo. Entonces esa solapilla tiene que ser finita porque no tenemos mucho espacio ahí. Entonces pues 2-3 milímetros lo justo para pegar y que no caiga y no se mueva y que nos haga ese remate del tejado para que quede por la parte de atrás por la parte delantera, que quede más bonito, ¿vale? Entonces, bueno, lo pegáis ahí, ya veis cómo va. Os dejaré en la plantilla, os dejaré también marcada la solapa esta que os comento, esta solapita pequeña, os la dejaré marcada en la plantilla, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es forrar el interior. Esto es lo que os comentaba siempre, de que medid, porque yo os puedo dar unas medidas y no ser las vuestras. Entonces, dependiendo si el papel es más grueso, si lo habéis pegado de una manera, de otra, os encajará o no os encajará. Entonces medid el ancho que hace el interior, y entonces esa pieza pues le dais el alto y el ancho que corresponde a vuestro interior de vuestra cajita. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es eso, quitarle esas esquinas, hacer esa V en las esquinas. Ponemos pegamento en las solapas. Esto pues es lo mismo de siempre, poner el adhesivo en el cartón, ¿vale? Entonces pegamos el papel y con la plegadera nos ayudamos para fijarlo lo más plano y lo más en su sitio posible, sobre todo lo que son todos las aristas, donde van los cantos, donde se juntan un cartón con otro, pues ahí con la plegadera bien, para que quede bien plano, bien liso. Veis que las solapas solo están en los laterales, en la parte de abajo. En la parte de arriba el papel va a ran de la pieza, ¿vale? Hacemos lo mismo en el otro lado, ¿vale? Ponemos adhesivo en el cartón y pegamos la cartulina con las medidas que corresponden. Las solapas que yo he dejado en este caso son de 6 milímetros, 7 milímetros, no llega al centímetro, ¿vale? Para no, pues lo mismo de siempre, para no generar gruesos innecesarios de papel y que luego molestan. Vamos ahora a cortar el interior de las portadas. Veréis que lo estoy usando la plantilla que he usado antes para forrar las fachadas. Las fachadas, he dicho portadas, pero son fachadas. Entonces, bueno, las partes de delante y de atrás he usado la plantilla, pero esta plantilla vais a tener que ajustar seguro, porque en la parte interior es más pequeña, un poco más pequeña, y luego pues lo que hablamos, si has forrado la puerta de una manera o de otra, vas a tener la puerta un poquito más redonda, menos redonda, el papel te ha quedado más hueco, menos hueco, bueno, entonces medid, ir comprobando, veréis que yo lo voy colocando y voy recortando lo que le sobra, ¿vale? Sobre todo lo de la puerta, que no se vea esta cartulina por la parte de fuera, que no sobresalga. Lo medís, recortáis. Yo tuve que recortar varios milímetros por arriba y por los laterales, y también ajustar un poco la medida de la puerta, de donde estaba la puerta, ¿vale? Entonces, bueno, ayudaros con la plantilla de las fachadas, la plantilla que os doy yo, pero tener en cuenta pues eso, que vais a tener que ajustarla, ¿no? Que vais a ir teniendo que colocar e ir ajustando, sobre todo también esta parte de aquí de la puerta, que es una piececita muy estrecha, es un canto muy estrecho. Pues bueno, con cuidado vais recortando de poquito a poquito, no os paséis de recortar mucho y que luego os falte cartulina, pero bueno, con cuidado vais recortando, colocáis el pegamento en el cartón por la parte interior de la fachada, y sobre todo con
en el filo de la puerta para que no se os levante en esa parte la cartulina. Y, ¿vale? Y entonces pues le colocáis ese forro, este forro interior, este forro de esta parte de la caja, ¿vale? Vamos a hacer también lo mismo con la fachada de atrás. Os ayudáis siempre con la plegadera. Si tenéis una plegadera de estas que son finitas, que la parte final es un pico bastante pequeño, os irán muy bien porque tenéis ahí mucha arista, mucho espacio pequeñito, y entonces os va bien para llegar a todos los rincones, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que os decía, voy a hacer también lo mismo en la fachada de la parte de atrás de la cajita y nada, vamos a colocar la parte de atrás y luego pegaremos también un papel en la base, ¿vale? Llenamos todo de adhesivo, cortamos una pieza de papel estampado, que yo he usado el mismo que para el tejado. Este papel mide 8,8 por 11,6 centímetros en mi caso, y os digo lo mismo, medid qué espacio os ha quedado, cuánto mide vuestra base, e ir ajustando y recortando. Yo tuve que hacer también varios recortes, y lo mismo pues con la base, con la base de afuera. Esta mide 9 por 12 centímetros, pero bueno, ya os digo, medid cuánto mide vuestra base, cuánto os ha quedado, que vaya la cartulina de filo a filo, que no sobresalga hacia afuera, que quede bien en la base, y dejarlo secar, presionar, ponerle un peso si tenéis y dejarlo secar bien, ¿vale? Entonces ahora con un punzón lo que voy a hacer es hacer unos agujeritos en todo el filo de la puerta, separados entre ellos por unos 3 milímetros. Esto lo hago porque, aparte de que me gusta mucho trabajar con hilos para decorar casi todos los trabajos que hago, siempre estos formas redonditas siempre quedan un poco imperfectas. Entonces, haciéndole como una costurita bordada, que no es un bordado, que es una cosa muy simplona, todo alrededor, lo que haces es que disimulas si ha quedado alguna parte imperfecta y bueno, también decora más, ¿no? Que le da un toque más decorativo. Podéis hacer esto, podéis recortar un filo en cartulina y pegárselo al filo con la forma de la puerta, que tenga unos 2 o 3 milímetros para acabar de pulir eso, o dejarlo tal cual. Si os ha quedado como muy perfecta, pues no pasa nada. Entonces yo, bueno, voy a hacer, como veis, la costura todo alrededor de la puerta. Lo que hago es que paso el hilo desde fuera, a la parte exterior hacia adentro, atravieso la puerta y vuelvo a pinchar en el agujero desde fuera hacia adentro. Por la puerta y atravieso hacia adentro. El primer cabo, el primer hilito, lo he cortado a medio centímetro y lo he fijado en la puerta, en la parte de abajo de la puerta. Lo veréis que lo hago cuando lo termino. Voy a hacer lo mismo en este lado, que es, ¿veis? Corto a medio centímetro el hilo que me sobra, le dejo medio centímetro, le pongo un poquito de adhesivo y con cuidado, con el dedo, voy empujando el hilo y lo fijo en esa esquinita. He hecho lo mismo en el otro lado de la puerta. Ahora voy a repetir la operación con un hilo de otro color, en este caso un rosa, y lo que hago es que voy a hacer como una costura en zigzag. Entonces la operación es al revés. Si ahora estaba pasando el hilo desde adelante hacia atrás, ahora lo paso de atrás hacia adelante y entonces lo que hago es que queda como un zigzag, usando los mismos agujeros con el otro hilo queda en la otra dirección y hace un zigzag. No lo veis mucho porque no lo grabé, bueno, se grabó muy abajo, pero bueno, ya lo veis que la costura hace ese zigzag. Como a lo mejor no todas vosotras vais a hacer, si os animáis a hacer este tutorial, a hacer esa costura, pero vaya, si tenéis cualquier duda me enviáis o me dejáis un comentario aquí debajo en los comentarios del vídeo y yo os lo respondo encantada, o me podéis enviar un mensaje directo en Instagram o un mensaje en Facebook, un mail, lo que queráis, yo os resuelvo cualquier duda. Voy a hacer lo mismo que en el otro hilo, dejo el cabo con un medio centímetro, 1 centímetro de largo, y lo que voy a hacer es ponerle un poquito de adhesivo ahí en la esquinita, que no se vea por la parte de afuera,
y con cuidado lo que hago es fijar esa punta del hilo, ese cabo suelto, lo fijo hacia adentro para que no se mueva ni nos dé problemas, ni sobresalga, ni dé ningún problema. Ahora lo que voy a hacer es troquelar unas ramitas, porque voy a hacer la decoración de la parte de la fachada. Quiero hacer unas macetitas con unas plantas, entonces voy a troquelar unas plantitas con este troquel que tengo de ramitas. Todo esto os lo dejo también abajo del vídeo, los materiales que estoy usando, os lo dejo también los troqueles, os dejo la maquinita, todo en los links debajo en la casilla de información, en la parte de información debajo del vídeo tenéis todos los materiales que he usado. ¿Vale? Voy a troquelar también, he troquelado estos huesecillos, vienen en un set que es esta caseta de perro, viene también para troquelar estos huesos. Entonces voy a troquelar, he troquelado 9, 10, no recuerdo, y lo que voy a hacer es pegarlos entre sí para conseguir un huesecillo con volumen. ¿Vale? Entonces voy pegando todos los huesos y hasta que tengo tengo ese hueso con volumen. Cuando lo tengo ya, pues que tengo el volumen que quiero, el grueso que quiero, me queda como de 3 milímetros o así, lo pego así como decoración en la parte de arriba, encima de la puerta. Y ahora lo que voy a hacer es que he troquelado también unas macetillas que tengo en un troquel que vienen unos cactus, tengo estas macetas y lo que voy a hacer es pegar las macetas con las plantitas. Vosotros si no tenéis el troquel de macetas podéis hacer solo las plantas. Con esas ramitas, pegáis las ramitas ahí en ese lado, o incluso pues otro tipo de florecitas, de plantas, de hojas, bueno, lo que tengáis realmente que os pueda servir para decorar ese lado, ese lateral, que os guste. Entonces, bueno, pues lo que hago es ir pegando las ramitas, las doblo un poquito para darle un poco de volumen, de intención, y luego pego las macetas, ¿vale? Voy haciendo todo ese proceso con el mismo adhesivo, todo el rato estoy usando el mismo porque para hacer los tutoriales la verdad es que es el que mejor me va porque seca rápido y no tengo que esperar a que seque, pero bueno, lo mismo, usar el que más os guste. ¿Vale? Entonces, bueno, fijo primero las plantas para que estén exactamente en la posición donde quiero que estén y luego la maceta lo último. Ahora lo que vamos a hacer es hacerle un separador en la parte interior para guardar las tijeras. Entonces vamos a forrar esta pieza de cartón. He medido el espacio que tengo interior y le he dado una altura de unos 4,5 centímetros y lo mismo, lo forramos como siempre con ese papel estampado turquesa. Lo forro por esta parte con el papel estampado, esta parte estampadita es la que se verá desde fuera. Y el otro lado lo voy a hacer con una cartulina lisa de color turquesa. ¿Vale? Entonces, pues lo de siempre, cerramos las solapas, lo fijamos con adhesivo. Entonces ahora lo que haremos será pegar ese otro trozo que nos falta para tapar el cartón, que no se vea el cartón. Y ya esta pieza la pegaremos en el interior, ¿vale? Ponemos esto que os comentaba, ponemos esta pieza turquesa para pulir esta pieza y ahora pues vamos a ponerle adhesivo en el filo de abajo y en los laterales, solo en el filo de abajo y los laterales, ¿eh? Y la colocáis en su sitio, ponéis las madejitas y la colocáis así con esa inclinación para que no sobresalga de la puerta y veis ahí sirve para guardar las tijeras. Pues ya tendríamos lista nuestra cajita para guardar los hilos con estas madejas de madera en forma de perrito, de perrito salchicha. Y espero que os haya gustado mucho y que os animéis a hacerlo y si os animáis y me lo enseñáis estaré súper contenta.